ustedes saben, vamos a partir de la condena de 12 años que recibió Moisés Martínez por matar a su padre. Y bueno, con respecto a eso vamos a estar conversando, como decíamos antes de la pausa, con la Magister Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil del Paso, que sobre este tema considera que se trató de un caso de legítima defensa con otras condiciones. Y aclaró que esto no significa promover la justicia por mano propia. En su argumentación expuso además estudios realizados por expertos que explican el funcionamiento del trauma complejo crónico continuo. Con estos y otros elementos, expresó que resulta incomprensible que no se pudiera aplicar el artículo 36 del Código Penal que permite exonerar de pena en determinados casos. Precisamente, el abogado penalista Sebastián Sarrombón posee en su trayectoria el único antecedente que hay en Uruguay sobre la aplicación de este artículo 36, por lo que recordó algunos elementos técnicos para comprender el alcance de la norma. El artículo 36 prevé una causa de impunidad excepcional. El delito existe, pero el juez puede exonerar de pena si se prueban requisitos muy exigentes. Esto es lo que explicó el abogado. Sin embargo, la justicia entendió que no se cumplían los requisitos exigidos para habilitar esa exoneración. Evidentemente, el tema puede resultar de difícil comprensión, por eso es que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a la Magister Andrea Tuana por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, ¿cómo se puede tratar de ir comprendiendo toda esta trama? Que, digo, lo traemos a partir de este caso, pero solo como punto de partida, porque nos parece que es necesario abordar el tema con mayor amplitud, ¿no? Sí, sí, absolutamente, porque este caso lo que nos muestra son las consecuencias cruentas de una vida asignada por la violencia, que lamentablemente en Uruguay es un problema que tiene una prevalencia muy importante, o sea que hay muchos niños, niñas y adolescentes que en este momento están viviendo situaciones tan extremas como las que vivió esta familia y el propio Moisés, que hoy está, bueno, condenado por 12 años por matar a su padre. Entonces, yo creo que la gran alarma sobre este caso tiene que ser esa, más allá de poder lograr justicia por el caso particular. Hmm. El ministro del Interior recordó que cuando Moisés haya cumplido 9 años de condena podría solicitar la libertad anticipada y ahí la justicia podría conceder la misma o denegarla. Pero esto no es no es un aliciente, digamos, en este caso particular y en estos casos en general, ¿no? Claro, porque además para que eso suceda se tiene que aprobar la reforma del Mm, Código Penal, claro. que hoy, o sea, si se mantiene lo que está hoy, Moisés tiene que cumplir sus 12 años enteros privado de libertad. Mm, Lo cual es, ¿y eso por qué? Porque es parricidio, se considera un homicidio agravado por el vínculo, ¿verdad? mm. Cuando ese parricida dejó de ser el padre en el momento que sometió a toda su familia a las torturas indecibles, a la violencia sexual, etcétera. Bueno, sobre eso hablaba mucho la hermana de él que está haciendo una aparición bastante em, Frecuente. seguida en medios de comunicación, y lo que ella comentaba era que él justamente nunca cumplió el rol de padre, más bien todo lo contrario, por las formas de tortura a las que los exponía, que por supuesto llegaban a lugares muy extremos dentro de todo lo que era abuso sexual, pero que también tenía otras aristas, como el dejarlos encerrados en galpones pasando frío toda la noche, torturarlos psicológicamente, amenazarlos, y que bueno, que para ellos desde nunca había sido un padre, mucho menos un protector. Exacto. Hoy, por ejemplo, si tú haces una denuncia por la mitad de los hechos que vivieron cualquiera de estos hermanos, inmediatamente se ponen medidas de protección y se quita la tenencia a ese padre o a esa madre que ejerce estas violencias. Y es posible, si tenés buenos jueces y buenos técnicos, que
nunca más tomes contacto con ellos si el niño o la niña se manifiesta firme de que no quiere. Ahora, en esta historia tan brutal, lo que pesa es el hecho de que el señor fue el progenitor, lo cual realmente en hechos así es como una tomadura de pelo, porque lo que el delito de alguna manera quiere proteger es ese vínculo del padre, parricidio, ¿no? Como matar a alguien tan importante y central en tu vida. Esto es todo lo contrario, es matar al torturador, al violador. Claro. ¿Y por qué, tú, Ana, cuáles fueron las verdaderas argumentaciones que se dieron para no recurrir al antecedente? Yo sé que la fuente del derecho en nuestro país no toma necesariamente los antecedentes como, bueno, justamente como una fuente, ¿no? Pero ahí está este antecedente del año 2019 donde la justicia condenó a una mujer por homicidio especialmente agravado, pero que resolvió luego exonerarla al entender que había actuado tras años de violencia intrafamiliar y en un estado de intensa conmoción. En este caso es justamente lo que usted decía, el parricidio, lo que más pesó. Bueno, a ver, yo puedo darte una opinión Sí. sin ser, ¿verdad? Operadora del derecho. Lo que puedo decirte de lo que hemos podido ir comprendiendo es que tanto la fiscal como la jueza consideró que no estaban dadas las tres condiciones que el artículo 36 impone para que efectivamente se pueda dar el perdón judicial. No tanto que el tema haya sido un parricidio, sino que no estaban dadas las tres condiciones que plantea el artículo. Desde mi punto de vista, también, ¿verdad? Sin ser abogada, que eso no es menor, entiendo que esas tres condiciones estaban dadas y que hay algunos requisitos que por lo menos públicamente se explican así, que yo creo que la fiscal, digamos, plantea, por ejemplo, que en 15 años no hubo ninguna denuncia. Y ahí, en el artículo 36 no se habla de plazos. En ningún momento se pone cuántos años, días, meses tienen que pasar entre el hecho concreto y entre las situaciones de violencia y luego el hecho de dar muerte. Entonces, no sé, yo creo que hay bastantes detalles que obviamente los abogados defensores van a estar trabajando para el momento de la apelación. Y me gustaría decir un detallecito de que Sara ha tenido que, y sigue, ¿no? Haciendo una campaña en medios de comunicación, sosteniendo con mucha fuerza su historia. Eso tiene un peso y tiene consecuencias emocionales muy graves, ¿no? O sea, Sara sale, habla, cuenta con toda esa tranquilidad, pero la procesión va por dentro y después los efectos que ella hoy está viviendo son infernales también. Entonces, qué difícil, ¿no? Que las víctimas tienen que seguir revictimizándose bueno, para hacer justicia en definitiva, ¿no? Pero es que de hecho una de las cosas, hay dos cosas que contaba Sara que hicieron, digo, mella profunda, ¿no? La primera era que, claro, por lo que debe estar pasando esa muchacha después de que él haya decidido tomar la decisión de enfrentar a su padre a partir de una conversación que tuvieron entre hermanos. ¿No? Porque ella lo comentaba ayer en TV Ciudad, y lo que decía justamente era que, bueno, que ellos decidieron reunirse a charlar de este tema y a partir de ahí él le dijo que iba a ir a enfrentarlo. Y lo segundo es que, al menos lo que ella comentaba era que ella había pedido ayuda en la escuela, que se habían hecho denuncias en algunas instituciones en las que ella había estudiado y que en uno de sus trabajos incluso ella había tenido que renunciar porque su padre se presentaba aleatoriamente de maneras violentas. Entonces ahí también hace mucho ruido porque realmente había otros matices, me parece. Por supuesto, porque uno de los argumentos de los que se agarra firmemente la Fiscalía es que, bueno, se hizo la denuncia y el Estado actuó condenando al señor y entonces el señor pagó y que en los siguientes 15 años no pasó nada.
porque el artículo dice, pudiendo pedir ayuda, no la haya recibido, ¿no? O no se haya dado una respuesta eficaz. Entonces, una de las cosas que plantea Sara es, primero, que en aquel momento la respuesta no fue eficaz, fue una respuesta de revictimización durísima. Que el señor fue preso, sí, fue preso, 1 año y medio, en realidad estaba condenado a 3 años, redime pena. Ahora, eso no es una respuesta eficaz del Estado, solamente que el señor vaya preso. Una respuesta eficaz del Estado hubiese sido un abordaje de toda la familia, un tratamiento de reparación de daño, unas medidas de protección sabiendo que el abusador sexual iba a salir de prisión, una comunicación con la familia y un seguimiento para ver qué estaba pasando. Nada de eso hizo el Estado. Entonces, el Estado no dio una respuesta eficaz, sino que el Estado abandonó, así como abandonó a esta familia antes, que no previno ni tampoco detectó, abandonó a esta familia después. Entonces, es difícil pensar claro, la fiscal entiende un pedacito de todo esto, de lo que es una respuesta eficaz, porque lo mira desde los ojos de quien está dedicada a condenar, pero no es solo la condena. Entonces, me parece que ahí es un punto muy importante. Y otro punto importante es que todo esto se origina a raíz de que el señor hace un movimiento casi o sea, un movimiento de amenaza. Me voy a ir a vivir de vuelta a Paysandú, a la ciudad donde pasó todo, donde está la madre de sus hijos, y además plantea, esto lo cuenta Sara, que va a pedir la tenencia de los hijos más chicos. Y eso, claro, a la madre le reaviva toda la historia, entra en estado de pánico, de angustia. Moisés la ve, le pregunta: ¿qué te pasa, mamá? La madre le cuenta todo, le cuenta detalles que él no sabía, como que sus dientes eran postizos, todo lo que el padre le hacía, y de ahí Moisés se va a hablar con sus hermanas. Y otra vez, ¿no? Se vuelve digamos, a A gatillar pasar todo por ese ese lugar. trauma. Exacto, cuando las dos hermanas hablan con él y vuelven como a revivir toda esa historia tan brutal. Y en ese estado es que él se va a confrontar al padre. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente, pero bueno, decíamos, este es un caso dantesco, pero es un caso particular. ¿Qué se entiende, Tuana, que debería hacerse, que deberíamos hacer para involucrarnos todos, ¿no? Eh, Mm, como sociedad, sí, para... eh, yo sé que es muy difícil considerar que no existan casos como estos, pero por lo menos para tener la previsión y la respuesta adecuada cuando finalmente ocurren, si no hay más remedio de que ocurran, ¿no? por supuesto. Obviamente esperamos que estos sean casos excepcionales, esperamos que el Estado llegue a tiempo y que una persona no tenga que llegar a ese punto, porque pareciera como que, bueno, mató al padre y todos felices. No, hay que cargar con eso, ¿verdad? Claro, porque Es una cosa brutal. tú decías la El, carga que está teniendo la hermana, no, no me imagino cómo será la carga de él por el resto de sus días, ¿no? Exacto, vos sos una persona de 28 años, 27 años, no sos un asesino, no estás en el ámbito o en el ambiente delincuencial, no manejas armas, nunca le tiroteaste a nadie y bueno, mataste a tu padre. O sea, es un hecho que realmente tiene un peso en la vida de cualquier persona, brutal, y eso como que no se está tomando en cuenta tampoco. Yo creo que acá es muy importante pensar, porque este caso es un caso emblemático, pero hace poquito también fue emblemático y sigue siendo el caso de Jonathan, que con 14 años su padre lo asesinó, habiendo denuncias, habiendo una institución educativa que intenta protegerlo y que denuncia la situación, habiendo un fiscal que le toma declaraciones a él y a su mamá, y ellos dicen: no, acá no pasa nada, y bueno, y ahí se termina la actuación. Entonces uno dice: ¿cómo es esto? Bueno, necesitamos profesionales que estén formados en este tema. Vos, un grito moretoneado, que la UTU te está haciendo una denuncia, vos no podés tomar una declaración y acá no pasó más nada porque lo niegan. O sea, hay que comprender la ambivalencia, la negación, el miedo, el trauma.
Eh, y esos profesionales necesitamos que estén formados en violencia, en saber Claro. qué es lo que le pasa a una víctima de violencia. Y eso no está, o sea, es muy desparejo. Tenemos alguna gente que sí, y realmente gente que logra proteger en el sistema de justicia y en los distintos sistemas, y eso es muy importante decirlo, porque si no pareciera que, bueno, estamos ¿no? en una cosa de que no denuncies porque te va a ir todo mal. Claro. No, hay muchos profesionales que están formados por su propio compromiso y lo hacen muy bien y funciona, pero el sistema no puede depender de la voluntad del funcionario, de la persona. Entonces tiene que haber una formación continua, tiene que haber especialización, así como hay jueces especializados en determinada materia, tienen que haber jueces especializados en esta materia, no solamente los de familia que ven la urgencia, Claro. sino todo el proceso, también penal. Tienen que haber técnicos con con esa formación, y tienen que haber modelos distintos de administración de justicia. Tienen que cambiar el diseño de la justicia para estos casos. Hoy más temprano compartíamos aquí en el Info que comenzó a tratarse en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara Baja el tratamiento del proyecto de ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. ¿De alguna manera allí espera o se espera que estén contemplados estos temas? Bueno, sí, claramente, esperamos que sí, todavía no hemos tomado contacto con ese proyecto de ley, sí creemos que es necesario tener una ley de abordaje de esta problemática porque, bueno, la prevalencia es muy alta, ¿no? Hay un estudio de UNICEF hecho en Uruguay que dice que 1 de cada 3 niños uruguayos sufre violencia emocional por parte del cuidador, madre, padre o quien lo esté cuidando, 1 de cada 4 violencia física y 1 de cada 5 vive en un hogar donde su mamá es víctima de violencia por parte de su pareja. Entonces, estamos hablando de que en una clase de 30 chiquilines, 1 de cada 5 está viviendo esa situación. Yo creo que esa conciencia no la tenemos como sociedad. Entonces, bueno, es muy grave el problema, la prevalencia es muy alta y esperemos que ese proyecto de ley contenga capítulos de prevención, de atención, eh, pero que la respuesta estatal sea una respuesta especializada, que sepa, ¿no? Ahora estamos hablando de respuestas sensibles al trauma o abordajes y justicia sensible al trauma significa entender lo que genera una situación de violencia crónica en la vida de la persona que lo sufre. La fiscal dijo, todos siguieron adelante con sus vidas, y la jueza dijo eso en su sentencia, menos el señor que fue asesinado. Claro. Y en eso se equivoca la jueza, porque no todos pudieron seguir adelante con sus vidas, son vidas destrozadas que sobreviven como pueden. Ya ves, 15 años después de todos los hechos, se vuelve a reactivar ese trauma que acompaña siempre a esa familia. Entonces, tenemos que ser mucho más científicos a la hora de intervenir. Cuando digo científicos, ciencias sociales, la psicología, la psiquiatría, ¿verdad? A la hora de intervenir, de interpretar y de dar respuesta a esta situación. Magíster Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, muchísimas gracias por estos minutos para el Info, para tratar de entender, aunque sea desde algún ángulo, esta problemática que nos compromete a todos, sin duda. Muchas gracias a ustedes por mantener en vilo este tema tan importante.